Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias por la provisión de vida que tú nos das día a día, Señor, para poder vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Señor, gracias porque somos hijos de fe, nacimos por fe, vivimos por fe y nos permanecemos en fe, Señor, gracias a tu palabra, a la obra perfecta que tú has hecho en nosotros a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros para que Él nos enseñe la palabra, para que nuestros ojos y nuestros oídos sean abiertos y puedan ver, puedan oír la palabra, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo de bendición. A ti te damos toda gloria y toda honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Nuestro Señor es bueno. Realmente estamos pasando tiempos maravillosos, tiempos diferentes, tiempos donde vamos a cada día ver la gloria del Señor obrando su buena y perfecta voluntad en nuestras vidas. Amén. Creemos que la fidelidad del Señor permanece de generación tras generación, lo ha sido siempre desde el principio hasta el final. Dios sigue siendo fiel, sigue siendo bueno. Amén. Y por eso que nosotros como hijos de Dios vivimos en un nivel de vida totalmente diferente, gracias al plan y propósito de Dios. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, el tema que estamos tratando durante todo este tiempo, porque Dios quiere que aprendamos a vivir por fe. Amén. El gran deseo de Dios es que vivamos por fe. No vivamos por lo que vemos, no vivamos por lo que sentimos, no vivamos por lo que me parece, no vivamos por fe. Y esa fe se fundamenta, se establece, se nutre, se hace fuerte cada día a través de la palabra de Dios. Por eso qué bueno es que hemos venido a escuchar la palabra de Dios, qué bueno que estemos constantemente escuchando la palabra de Dios, porque es esa palabra de Dios, dice, la que va a hacer que nuestra fe sea fuerte, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No es el oír el mensaje del pastor, no es oír el mensaje de un predicador, no es oír solamente una canción o algo que me gustó, no, es escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que te va a edificar. Si la palabra de Dios sale de la boca del pastor, gloria a Dios. Si la palabra de Dios sale a través de una canción, gloria a Dios, la tomamos, porque es la palabra la que edifica y la que fundamenta nuestra fe. Amén. Estamos avanzando en este tiempo, en nuestro caminar, que el justo por la fe vivirá, y tenemos como texto base Romanos capítulo 1, verso 17, que dice, de hecho, el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Importante, hermanos, que cada día nosotros tenemos que tener esa revelación que viene de parte de Dios. Dice la Biblia que de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. O sea, Dios, amados hermanos, se está revelando día tras día, momento tras momento en la vida de cada persona. Y estamos pasando este tiempo, estudiando en este tiempo acerca de nuestro accionar de la fe, cómo nos movemos en la fe a través de la vida de Abraham, cómo Dios se movía en Abraham vez tras vez, momento tras momento, en medio de diferentes circunstancias que Abraham tenía. Sea cosas que Dios, Abraham creía al Señor, sea cosas que Abraham no creía o no confiaba en el Señor, sea con momentos en que Abraham fallaba, pecaba contra el Señor, haciendo cosas inapropiadas, pero Dios seguía fiel con él porque se iba revelando, se iba mostrando. Y Abraham, conforme tenía comunión y pasaba tiempo con Dios, su fe iba creciendo, su fe se iba incrementando. Y no es una fe, amados hermanos, de un par de minutos o de horas o de días. Es una fe que pasó por tiempo y ahora lo vamos a ver a través de la prédica del día de hoy. Por lo tanto, dice que la cual es por fe, dice, ¿no? Esta justicia que proviene de Dios, dice, la cual es por fe de principio a fin, acuérdense, de principio a fin. Amados hermanos, nacimos o hemos vuelto a la vida a través de la fe. Amén. Y desde el principio de nuestra nueva vivencia con el Señor, que es por fe, vamos a vivir hasta el fin de nuestros días en fe, confiando y viviendo para el Señor. Amén. Por lo tanto, dice tal como está escrito, amados hermanos, tal como está escrito, no tal como a mí me parece, no tal como yo siento, no tal como dice mi abuelito, mi papito, mi tal persona, tal personaje, tal ídolo que tenga, no, conforme está escrito, porque es la palabra de Dios la que va a determinar tu destino. No es lo que tú sientas, veas, opines o lo que hayas escuchado, no es lo que dice la palabra de Dios, porque tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén. El justo vivirá por la fe. Y durante todo este tiempo, amados hermanos, estamos llevando la base, la esencia de nuestra fe. ¿Dónde se originó toda esta vivencia? Dios quiere que nosotros entendamos que las cosas del Señor no son cosas místicas o cosas extrañas o cosas difíciles de alcanzar, no. Dios quiere que ustedes puedan entender que el mensaje de la fe, el mensaje que Dios nos anima a vivir,
es un mensaje que es para nosotros, seres humanos. Amén. Con virtudes y defectos, con aciertos y desaciertos, con obediencias y desobediencias, con rebeldías y con sumisión y humillación a Dios. En cualquier etapa de tu vida, Dios quiere que tú aprendas a vivir con Él y que cada día no te quedes donde está. Amados hermanos, todos fallamos en la vida. Aquel que diga que no ha pecado, obviamente, en ese momento que digo que no ha pecado, ya pecó. Porque todos hemos pecado y todas veces pecamos en la vida. El problema no es que peques, el problema es que te quedes en tu pecado. La palabra de Dios dice que aquel que tiene un pecado y se arrepiente y se aparta de él, hallará la justicia y la gracia de Dios. Pero aquel que no se arrepiente y permanece en el pecado, ¿qué va a pasar? Simplemente su vida va hacia la causa, hacia la destrucción, hacia la muerte. Porque claramente escrito está, la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, Dios quiere que empecemos a vivir este caminar con Él. Y a medida que nosotros nos movemos en nuestro caminar con el Señor, vamos a empezar a ver cómo Dios quiere que vivamos. Hemos estado viendo la semana pasada cómo es el caminar de fe. Amén. Y estamos teniendo como ejemplo y el mejor ejemplo que podemos tener en la Biblia de un hombre como nosotros. Tal vez algunos no hemos nacido en un hogar cristiano, hemos venido de un mundo donde vivíamos siendo idólatras, siendo pecadores, viviendo una vida contraria a Dios, rebelde a Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios 2. Abraham igual vivía una vida lejos de Dios, un mundo idólatra, un mundo contrario a los principios de Dios. Pero en esa condición Dios lo llama, como tal vez a nosotros Dios nos llamó en un momento de nuestras vidas. Escuchamos el Evangelio, este Evangelio que dicen, el Evangelio que se reveló a nuestros oídos, que se reveló en nuestro corazón, que nos hizo entender que la vida que estamos llevando no es una vida que le agrada a Dios. Y Abraham escuchó ese mensaje, y ese mensaje hizo que él saliera del lugar donde estaba, porque Dios le habló. Amados hermanos, Dios nos está hablando en este tiempo. Dios nos está hablando todos los días de nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Dichosos nosotros que aún podemos tener una Biblia en nuestras manos. Dichosos nosotros que podemos tener una, dos, tres, muchas Biblias en nuestras casas. Hay lugares, amados hermanos, en este tiempo, hoy, 2023, próximo a terminar este año y empezar uno nuevo, donde hay lugares donde la gente no puede tener una Biblia en casa. Solamente ellos tienen hojitas y por unos poco tiempo y luego lo tienen que desaparecer porque si lo encuentran con esa parte de la palabra, simplemente lo cogen prisionero hasta lo pueden matar. Pero qué bendición nosotros tener toda una Biblia completa en nuestras manos. Amados hermanos, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y Dios quiere que nosotros aprovechemos el conocerla, para disfrutar la palabra, aprender de ella, dejar que esa palabra nos enseñe y nos instruya cada día. Vendrán días donde de repente la palabra ya no va a ser, ya no va a estar a nuestro alcance, hermanos. Y estamos camino a ese destino. Pablo decía, los tiempos van a ser malos. En los postreros tiempos mucha gente va a rebelarse contra el Señor, va a ir en contra de Dios, va a tratar de tirar abajo la Biblia y en muchos lugares lo están haciendo. No consideran a Dios en sus vidas. Hemos hablado muchas veces de este tema, que la gente vive de espaldas a Dios. No quiere hacer lo que Dios dice que hagas. Prefieren ver otras cosas, hacer otras cosas y no a Dios. Ponen otras cosas por encima de las cosas de Dios. Y al final vemos su destino. Hay naciones que fueron establecidas en la palabra de Dios y fueron prosperadas. Pero cuando dejaron de poner a Dios en primer lugar en sus vidas, ¿qué pasó? Empezaron a destruirse. Empezaron a destruirse. Entonces, Dios nos fue enseñando a través de la palabra de Dios, a través de la vida de Abraham, cómo él empezó a tratar con él, cómo lo sacó de su lugar, lo vimos la semana pasada, cómo lo llevó a otro lugar, dijo, ve a otro lugar, y Abraham pasó muchas cosas en ese sitio, ¿cierto? En ese caminar de fe. Tanto así que en un momento que llegó al lugar de Canaán, vio que había una hambruna y ¿qué hizo? En vez de buscar a Dios, se fue a él buscando la provisión. Y está mal buscar la provisión, hermanos, no está mal. Lo malo es no confiar en que Dios puede proveerte donde estás. Muchas veces nosotros, hermanos, porque nos falta algo, nos desesperamos y empezamos a ver, Él va a ser mi fuente, o tal cosa tengo que hacer para tener mi fuente, y empezamos a buscar una u otra razón. Pero, hermano, no tenemos que dar lugar a eso, sino dar lugar a que sea Dios quien nos enseñe y hablar con Dios, Señor, aquí estoy, me trajiste para acá. Supongo que tú me vas a proveer.
Porque si Dios te llevó a un lugar es porque Él tiene todo provisto. Porque Dios dice, aquel que llama, el Señor equipa, entrena, prepara y provee todo lo que necesita. Por lo tanto, vamos a confiar en el Señor siempre. Abraham no confió en el Señor, confió en salir de ese lugar, pero no confió en que Dios le iba a suplir en ese lugar. Y se fue en busca de la provisión. Y esa búsqueda de la provisión, que fue algo bueno para él y toda su familia, al final lo llevó, en primer lugar, a mentir. En segundo lugar, a traicionar a su esposa. Segundo, obviamente, no confiar en el Señor, que era lo peor. Por lo tanto, en esa situación, ¿no? Aún así, Dios tuvo cuidado de él. Amén. Dios tuvo cuidado de Abraham. Dios no lo dejó, no lo desamparó. Y Abraham vio la mano de Dios obrando en su vida, lo bueno y misericordioso que es Dios. Amados hermanos, muchas veces hemos estado nosotros en momentos difíciles cuando hemos fallado a Dios, hemos pecado, hemos sido rebeldes a la palabra de Dios, hemos ido en contra de Dios y las cosas parece que no están yendo bien, pero tenemos que saber que Dios siempre está obrando a tu favor. A pesar que nosotros no somos fieles, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Y Dios lo sacó de ese lugar. Y no solamente lo sacó como que si fue, se escapó de ese lugar, no, Dios lo sacó con bendición abundante. Dice que le entregaron todo lo que tenía. Amados hermanos, estaba en una nación extraña. Tranquilamente ahí lo hubiesen matado, le hubiesen quitado todo, le hubiesen botado simplemente con lo que tenía, con su ropa y nada más. Pero no, Dios, la protección, la mano de Dios sobre él hizo que se saliera con todo lo que tenía, ¿no? Y salió de ese lugar y regresó nuevamente hasta donde Dios lo había puesto. Y si vemos en el capítulo 13, verso 1 al 4, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Fíjense, Abraham era riquísimo. No dice que tenía por ahí unos ganadinos, no, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, el lugar donde había estado allí antes. O sea, Abraham volvió nuevamente al camino del Señor. Amados hermanos, hay una segunda oportunidad para nosotros. Si has estado saliéndote del camino del Señor, hay una nueva oportunidad para que regreses al camino del Señor y vuelvas otra vez al lugar donde Dios te dijo que estés. Amén. Por lo tanto, hermanos, tenemos que aprender a escuchar de Dios. Tenemos que aprender a vivir con el Señor y a seguir su dirección. Y Abraham nuevamente regresó a ese sitio y dice que en ese lugar Abraham invocó el nombre de Jehová. Qué importante, amados hermanos, es nuestro tiempo de adoración y de alabanza al Señor. Abraham edifica un altar y alaba nuevamente a su Dios. Como en pocas palabras, Abraham hace las paces con Dios, se restaura con Dios y empieza nuevamente a tener una vivencia con el Señor. Y fíjese que Abraham, después que partió de ese lugar, Dios está con él y empieza a bendecirlo. Ahí viene la situación, el conflicto con su sobrino Lot, dice que había problemas entre los pastores de ellos, y Lot se va mirando lo mejor que había en el campo, en esa zona. Miró la tierra grande, fructífera, con bastante vegetación, y dijo, a ese lugar quiero yo, me voy allí. Y el hombre de fe, nosotros que somos de fe, nosotros que vivimos por fe, no nos movemos por lo que vemos, nos movemos por lo que Dios nos dice. Si Dios está con nosotros, aún del desierto, Dios hará un gran huerto. Aún de tu escasez, Dios hará una gran abundancia. Porque si Dios está con nosotros, tenemos toda la bendición que el hombre necesita para vivir. Y Abraham confió en él, confió en su Dios. Y cuando él decidió quedarse allí, en pleno del desierto, porque la mejor tierra había tomado Lot, Abraham dijo, es que yo me quedo acá, voy hacia donde Dios quiere llevarme. Y el Señor se acerca a Abraham y le dice, después que Lot se apartó de él, Dios le dice, alza ahora tus ojos y mira. Amado hermano, en esta mañana Dios te dice, alza tus ojos y mira. Mira a tu Dios. No mires tu problema. No mires tu escasez. No mires tu necesidad. No mires tu hambruna. No mires el lugar donde estás. No mires el problema. Mira a tu Dios. Dice, alza tus ojos y mira. Dios quiere que tú levantes tu mirada hacia Él.
y puedas mirar de dónde viene tu socorro. Tu ayuda no viene del problema, tu ayuda viene del Señor. Amén. Y cuando le dice que hace sus ojos, le empieza a decir, dice, mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios promete a Abraham una, una área, un terreno para vivir. ¿Quién le dio la promesa a Abraham? ¿Fue el hombre? ¿Fueron sus fuerzas o fue Dios? Dios. Dios le dice, todo esto será para ti, tu descendencia. Y le dice, ¿no? En el verso 16 de Génesis 13, le dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Fíjense, Dios en su gran amor y misericordia hace ver a Abraham lo que va a ser su descendencia. Y Abraham, amados hermanos, acuérdense, no era un chiquillo de 20, 25, 30 años. Era ya un anciano. Acuérdense que Dios cuando lo llamó a Abraham lo llamó de 75 años. No era joven. ¿Ok? Y dice que lo sacó y le dijo, así va a ser tu descendencia. Una persona mayor, hermanos, va a decir, wow, ¿cómo puede ser mi descendencia? Estoy ya ancianito. Y no solamente era anciano, tenía un añadido más, ¿verdad? ¿Cuál era? Que su esposa era estéril. No podía tener hijos. Aparte de la edad que tenía, se añadía que su esposa también era estéril. Pero en medio de ello, Dios le dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Imagínense, póngase a contar el polvo de la tierra, hermanos. Es casi imposible. Y esa es la realidad, hermanos. La nación de Israel es tan numerosa y está esparcida por todo el mundo que nadie la puede contar. No tiene su lugar de decir, somos tantos, no, es tan numerosa que no se puede contar. Dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré, ¿no? Y Abraham, amados hermanos, me encanta la actitud de Abraham. Y yo le animo para que ustedes en esta mañana puedan aprender esta actitud de Abraham. Dios le empieza a decir una promesa, le da una gran bendición. Miren lo que le hace Abraham. Dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Abraham honra a su Dios, responde a Dios y le honra a Dios haciéndole un altar, un lugar para el Señor para adorarlo, un lugar donde va a estar la presencia del Señor. Amados hermanos, Dios quiere hacer habitación en ustedes. Dios quiere morar en sus vidas. Dios quiere que nosotros tengamos presencia de Él en nuestras vidas en todo momento. Él no quiere que solamente me acuerde del Señor los domingos o solamente me acuerdo de Él cuando estoy en mi devocional. No, que en todo momento tú tengas presencia de Dios en tu vida. Y es lo que Abraham aprendió a hacer. Cuando Dios lo sacó y llegó a Canaán la primera vez, hizo un altar y adoró al Señor. Ahora que regresó de haber estado fuera de la voluntad de Dios y regresar nuevamente a los caminos del Señor, nuevamente recibe una bendición de Dios y hace un altar al Señor. La honra es una de las características de aquellos hijos de fe, de aquellos hijos que confían en su Dios, aquellos hijos que creen que su Dios es más que suficiente para que ellos puedan vivir una vida conforme Dios lo ha dicho. Amén. Entonces, Dios sigue tratando con la vida de Abraham en este caminar de fe. Algo, estamos haciendo un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y dice que después de estas cosas, ahora, Dios le dice algo a Abraham. Fíjense, el capítulo 11, el verso 1 dice, no temas, Abraham, le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjense el Señor cómo trata a Abraham y lo que le dice, no temas, Abraham. Amados hermanos, cuando nosotros caminamos en nuestra vida van a haber situaciones que nos vamos a enfrentar. Todos nosotros somos propensos a cualquier situación que se pueda presentar, eventualidades o cosas que de repente están sucediendo en nuestro caminar diario. Pero ¿saben qué? Tenemos que nosotros aprender a confiar en el Señor. Y el Señor nos ayuda siempre, porque Él nos da las palabras correctas. Por eso es importante escuchar lo que Dios nos está diciendo. No lo que la circunstancia nos dice, sino lo que Dios nos está diciendo. ¿Y qué nos dice el Señor? Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo.
¿Saben por qué Dios le dijo eso a Abraham? Porque Abraham había pasado un momento difícil, hermanos. Abraham había pasado un momento donde él había, acuérdense que él estaba llegando a un lugar donde no estaba vacío. La tierra que Dios le estaba dando no era un lugar que no había nadie, no, había gente, había moradores allí. Y Dios le dice, yo soy, no temas, Abraham, o sea, no te preocupes por las circunstancias. Amado hermano, de repente en tu vida hay problemas difíciles, situaciones muy complicadas, que de repente dirás, wow, es difícil que pueda yo hacer algo porque está tan avanzada la cosa, está tan difícil la situación, yo estoy con problemas por aquí, problemas por allá, no creo que pueda haber algo. Y Dios te dice, no temas, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera para que podamos entender un poquito mejor. Dice, no temas, Abraham, le dice el Señor, porque yo te protegeré. Amado hermano, Dios te va a proteger. No importa el problema que venga, no importa la situación que estés pasando, Dios te va a proteger. Pero te dice, no temas, confía en el Señor. ¿Se acuerdan esta frase? No temas, cree solamente. ¿Se acuerdan? Cuando Jairo vino, ¿no? A buscar a, perdón, sí, Jairo, vino a pedir para que cenen a su hija, ¿no? Y le dijeron, no, ya no vengas a molestar al maestro, ya tu hija se murió. Sé que Amaya anda a buscar cómo enterrarla. Y Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham, porque yo te protegeré. Y dice, y tu recompensa será grande. Amado hermano, Dios honra tu fe. Y porque tú honras a tu Dios con tu fe, tu recompensa será sobremanera grande. Dios te va a sorprender grandemente, hermano. ¿Cómo? Él sabe hacerlo. Él quiere que tú confíes en Él, que tú descanses en Él, que no te aflijas, que no te angusties, que no te preocupes, que tú descanses en Él. Amén. Luego dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este. Justamente Abraham estaba pasando momentos difíciles, como le decía, no era un hombre mayor. Y decía, Señor, yo no tengo descendencia, quién me va? No tengo familiares, ¿quién me va a heredar? Ese es mi siervo. Y Dios le dice, no, no te va a heredar este siervo, no, no te va a heredar él, sino hijo tuyo será el que te heredará. Sino hijo tuyo será el que... Fíjate, un hombre ancianito con una mujer estéril, Dios le dice que va a tener hijo. Imagínense, parecería una broma, parecería un mal chiste. Es como que ahorita venga un ancianito que tenga una mujer que ya, pues ya tiene ya sus 60 y tantos años y le dice, vas a tener un hijo, ¿no? Discúlpame, pero me estás bromeando, es una broma pesada, ¿no? Y Dios afirma lo que dice, porque es importante, hermanos, que Dios afirme lo que te dice con palabras. Y en el verso siguiente, miren lo que Dios le dice. En el verso, el capítulo 15 de Génesis, el verso 5, le dice, y te llevó fuera y le dijo, mira, Dios te lo llevó fuera, Abraham, hacia fuera de su tienda donde se encontraba, y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Amado hermano, Dios te va a llevar de nivel en nivel, de etapa tras etapa. Dios quiere que aprendas a caminar por fe. Dios quiere que aprendas a vivir confiando en Él. Y Dios es tan bueno, es tan bueno, es tan bueno, que nos deja su palabra para afirmar nuestra fe. Él nos deja su palabra para que nosotros podamos estar seguros de que así será. Lo dijo una vez, mira la arena, mira, así va a ser como el polvo de la tierra será tu descendencia. Ahora, Abraham, sí, Señor, yo sé, pero ¿quién será mi descendencia? Este hombre, no, Abraham, tú vas a tener un hijo. Mira ahora los cielos, así será tu descendencia. Si tú la puedes contar, así como las estrellas van a ser tu descendencia. ¿Quién puede contar las estrellas, hermano? Digamos imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente Dios quiere saber si tú realmente pones tu confianza en Él. Amén. Y el verso 6 es la clave donde dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó al Señor y esa confianza que él tuvo en Él le fue contada por justicia. Por lo tanto, amados hermanos, Abraham puso su confianza en el Señor. Pero ustedes saben lo que pasó.
En nuestro caminar de fe a veces nos desesperamos, hermanos. A veces estamos queriendo, wow, tener una cosa, otra cosa, y de repente nos desanimamos porque no sucede lo que Dios me dijo que iba a pasar. De repente llega un momento en que me voy a angustiar y digo, ahora, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Señor, de repente algo me falta y empiezo yo a chequearme, a revisar y angustiarme. O de repente me empiezo a afanar, no, algo me debe estar pasando Señor, ¿y cómo es esto? ¿Y por qué? ¿No? Y hay impaciencia. Y muchas veces todas estas cosas, amados hermanos, nos hacen pensar en un plan B. Nos hacen pensar en darle una manito a Dios. Nos hacen pensar en que nosotros podemos ayudar al Señor de una u otra manera. A ver, de todas maneras el Señor me quiere bendecir. Y es así como Sara, viendo su realidad, dijo, bueno, Dios quiere darme una hija. Y aquel entonces, en esos tiempos, no ahora, en esos tiempos, había la costumbre, por tradición, de que si tú tenías una sierva, ¿no? Una que te servía en casa, ella te podía pues dar un hijo y ese sería como tu hijo. Y a Sara tuvo la brillante idea de decir, bueno, así será mi herencia, lo que Dios dice, ahí está, se cumple. De Abraham somos descendencia, la tradición dice que si ya la sierva tiene un hijo, va a ser pues, no, mi hijo, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, no es lo que Dios le había dicho. No es lo que Dios le había dicho. Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta, pero a veces entramos en impaciencia y no queremos esperar del Señor. Amados hermanos, Dios es un Dios que hace las cosas de repente, cuando tú menos lo esperas, porque Dios solamente anhela que tú confíes en Él, que no estés afanado en tu problema, que no estés angustiado por lo que pasa, que no te desesperes por la situación, que no digas, ya fue tarde, creo que ya no se puede. No, Dios quiere que tú confíes en Él. Amados hermanos, habían pasado 10 años. No eran 2 semanas, un mes, 2 meses, 10 años que no pasaba nada. Dios le había dicho, te voy a hacer a ti tu descendencia y Señor, no había nada. Entonces Sara tuvo esa brillante idea, no, mira, ¿qué tal si aquí sacamos al hijo que Dios dice, ¿no? Entonces ya le damos una manito al Señor y ya tenemos el hijo, ahí está el hijo de Abraham, ¿no? Pero no, no fue así, ¿no? Porque a Ismael no fue la respuesta de Dios. Amén. Ismael fue un linaje que Dios no había designado para él. Era un linaje de él directamente con su esposa. Porque Dios necesitaba que Dios debería ir, pero Dios quería que Abraham siga creciendo en fe, ¿no? Por lo tanto, Abraham escuchó ese caminar y se impacientó. Y a veces hay momentos en nuestras vidas, hermanos, que nosotros vamos a pasar situaciones parecidas y nos desesperamos por la promesa no cumplida. Pero no nos olvidemos, hermanos, que en 2 de Pedro 3:9 la palabra del Señor dice, el Señor, amados hermanos, no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza. Dios nunca va a llegar tarde a tu problema. Dios nunca va a llegar tarde a tu clamor. Dios nunca va como dice, a Dios nunca se le va a pasar el tren. Amén. Sino que es paciente para con nosotros. Amados hermanos, cuando aún no recibes lo que estás pidiendo es porque Dios está tratando contigo, está trabajando en tu vida para que tú puedas crecer en fe. Dice, a fin de que no quiere que nadie perezca, sino que todos vuelvan al arrepentimiento. En pocas palabras, que todos podamos estar en la condición correcta para recibir lo que Dios nos va a dar. Yo creo que si tú quisieras ahorita algo y Dios no te lo da hasta ahorita, es porque Dios quiere que tú crezcas, que tú madures, a fin que cuando tú recibas la promesa, lo puedas recibir bien y lo puedas administrar bien. Y es lo que pasó, hermanos, con Abraham. Si Dios le hubiese dado el hijo en ese momento, yo creo que si Dios le decía a los 5, 8 años después, que cuando le dijo, sacrifícame a tu hijo, Abraham no lo haría. Abraham no hubiese sacrificado a su hijo. Abraham dijo un momento, Señor, pero tú sabes, es mi hijo, ¿no? Me has pedido, yo tengo mi descendencia, acá está tu palabra, dice. Y le podía sacar la palabra, como muchos de nosotros a veces tomamos la palabra y como que le ponemos la palabra en la cara al Señor, como si Dios no supiera las cosas. Pero lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos en paciencia a crecer en el Señor, a estar firmes en el Señor, a afirmarnos en Él. Amén. Y Dios quiere que empecemos a caminar en base a como Dios es. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor. Dios no lo hacía por malo. Dios lo hacía porque amaba a Abraham y quería que Abraham crezca, que Abraham madure, que Abraham pueda llegar a ese nivel donde él pueda soltar sus cosas sin tener preocupación de nada.
Como yo le digo, amados hermanos, ustedes que están acá y los que me escuchan, usted es capaz, si Dios le dice, deja tu casa y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿lo harías? Yo sé que de repente en ese momento no estamos en esa condición de decir, sí, Señor, yo creo que lo voy a hacer. No, pensaríamos dos, tres veces, no, pero mi familia, yo tengo hijos, yo tengo esto y lo otro. Y estaríamos cuestionando y pensando muchas cosas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, amados hermanos, ya para ir continuando y avanzando. Nuestra fe actúa en amor. Amén. Nuestra fe actúa en amor. Si tú quieres vivir en fe, tienes que actuar en amor. Dios no lo hacía porque quería, digamos, poner a prueba o castigar a Abraham. No, lo amaba tanto que quería que Abraham no fallara, que Abraham pudiera estar seguro y confiado en que Dios iba a cumplir lo que le había dicho. Es por eso que Dios empieza a tratar con Abraham y empieza a marcar la diferencia, como en pocas palabras decir, yo quiero separar con Abraham una generación diferente. No, no, él no va a ser como cualquiera del mundo, no, él va a ser diferente. Todos sus descendientes van a ser diferentes. Por eso que Dios dice, ahora quiero que aprendas a caminar en amor. Amén. Y nuestra fe se afirma en el amor. Nuestra fe se afirma en el amor. El texto clave que tenemos para el día de hoy es Gálatas 5:6. Dice, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. La fe que se expresa por medio del amor. Por lo tanto, Dios empieza a tratar con Abraham de una manera especial. Y Dios entra, ¿no? Dentro de la vivencia con Abraham y le empieza a llevar a un nuevo nivel de vida. El amor que Dios expresa hacia Abraham lo hace con hechos. Porque, amados hermanos, el amor no es de palabras, el amor es de hechos. Y la forma como Dios muestra su amor para con Abraham es dándole palabras, dándole promesas, dándole verdades, dándoles cosas que él pueda darse cuenta que Dios es quien está obrando en su vida constantemente. Amén. Por lo tanto, en el verso capítulo 17, Dios va a hacer algo fantástico con Abraham, porque va a empezar a hacer algo diferente, va a empezar a hacer algo que iba a marcar para Abraham y toda su descendencia algo totalmente distinto, ¿no? En capítulo, Abraham, en capítulo 17, verso 1 dice, era Abraham de 99 años. Pero antes de llegar a este punto, quiero que sepan que Abraham tenía, dice, 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Habían pasado 11 años que había salido de la tierra de sus familiares, 11 años donde Agar tuvo un hijo, pero no era el hijo de la promesa. El amor de Dios para con Abraham no se debilitó por causa de esta situación fuera de los propósitos de Dios. El amor para Abraham fue más allá, porque Dios dijo, yo quiero que tú entiendas que tú, de tu raíz, de tu simiente, de tu familia, como yo lo he establecido, vas a tener un hijo. Y entonces cuando dice en el verso capítulo 17, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, fíjese, ¿cuántos años tenía Abraham ahora? 99 años. Amados hermanos, desde que Dios empezó a hablarle a Abraham, que mira el polvo de la tierra, mira las estrellas de los cielos, pasaron, amados hermanos, 14 años. 14 años. Y Abraham seguía confiando en Dios, seguía creyendo en el Señor. Aún no tenía el hijo, pero seguía confiando en Dios. Y el Señor se le aparece a Abraham cuando tenía 99 años y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Para que Dios, amados hermanos, pudiera saber que Abraham realmente iba a reflejar lo que él era como padre, necesitaba que Abraham sea como Dios es. Por eso que le dice a Abraham, dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Qué importante, hermanos, es que cuando nosotros nos damos cuenta que Dios quiere tratar con nuestras vidas, nos demanda a nosotros que nosotros empecemos a vivir como Él quiere que vivamos. No, no que tú vivas hoy día acá bien y mañana bien, no, Dios quiere que tú vivas al nivel como Él vive.
para que tú puedas ser receptivo y puedas recibir de Dios y darle a Dios lo que te pida sin ningún problema. Dios conocía el corazón de Abraham, pero sabía que Abraham todavía necesitaba seguir fortaleciéndose en fe, tenía que seguir creciendo en fe. Y por lo tanto, él empezó a moverse con el Señor. Y Dios le dice, ¿no? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló y Dios habló con él diciendo, fíjense, Dios se presenta a Abraham y le empieza a decir una gran promesa. Le dice, voy a hacer un pacto contigo. Porque Abraham, mi amor para contigo no simplemente es darte buenas palabras, sino mi amor para contigo es que ahora tú empieces a ver en lo natural que tú eres parte de mí, que tú has sido marcado para mí, que tú ahora vas a empezar a vivir una vida ya no como cualquiera, sino va a haber una señal natural que te va a marcar una diferencia conmigo. Amén. Y le dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Abraham, amados hermanos, Dios al momento de tratar con él, hace algo muy, muy interesante. Le cambia el nombre para que no solamente él se quede con las palabras que Dios le dijo, sino que ahora él se va a llamar padre de muchedumbre de gentes, Abraham. Y Dios estaba tratando con él para que él pueda entender cómo Dios quería tratar con él. Y mire, Dios le sigue diciendo, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en herencia perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Dice, sigue diciendo, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Hermanos, Dios, perdón, Dios hace algo muy interesante en la vida de Abraham. Dios lo lleva a un nuevo nivel de vida. Acuérdate, ya son 24 años desde que Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense la promesa que le dio a Abraham. Y es la promesa que llega a cada uno de nosotros, ¿no? Pero en este tiempo, Dios le dice que sé perfecto como yo soy perfecto. Jesús le dijo a sus seguidores, le dijo en Mateo 5:24, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es lo que Dios le dice a Abraham en el capítulo en Génesis 17, ¿no? Yo soy el Dios, dice así, ¿no? Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros nos movamos de esa manera. Y en nuestro caminar con Dios, hermanos, siempre nos va a llevar de un nivel a otro nivel. Ahora, amados hermanos, Dios confirma esta promesa a Abraham y le dice, te voy a dar una señal natural para que tú puedas ahora marcar la diferencia naturalmente quiénes son mi pueblo y quiénes no son mi pueblo. ¿Cuál era esa señal? ¿Se acuerdan? Del pueblo de Israel, de Abraham. La circuncisión. Dios le dice claramente, circuncidarás a todo varón que está entre vosotros. Y le da las instrucciones. Todos los nacidos en su casa, todos de sus siervos también, de aquellos que has comprado tú, todos van a ser circuncidados. Entonces, todos los que son circuncidados vienen a ser parte del pueblo de Dios, parte del linaje de Abraham, parte de la descendencia de Abraham, parte de aquellos que Abraham es como la cabeza de todos ellos. Amén. Ahora, esta circuncisión, hermanos, es muy importante porque va a marcar ahora en lo natural una señal que tú eres o no eres de Dios. ¿Perteneces al linaje de Abraham o no perteneces al linaje de Abraham?
De allí en adelante la Biblia va a marcar dos pueblos, pueblo de Dios y pueblo no de Dios o pueblo gentil, ¿no? Pueblo que realmente tiene un pacto con Dios, porque Dios le dice, hay un pacto que va a permanecer de generación en generación tras generación y será perpetuo, donde yo soy tu Dios. Amén. Y ustedes me seguirán a través de esta señal. Por eso que la nación de Israel, todos son circuncidados como una señal de pacto en la carne. Pero Dios quiere algo más con el pueblo de Dios. Dios no se quedó, acuérdense que Abraham no dijo solamente del polvo de la tierra, así será tu descendencia, sino también habló de una descendencia como las estrellas de los cielos. Y Dios nos lleva a un nivel mayor, porque Dios no solamente quiere que tú veas lo natural, sino también quiere que tú veas lo celestial. Por eso que cuando vemos a través de las escrituras, en Deuteronomio capítulo 30, verso 6, Dios dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que améis al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios va más allá, hermanos, porque Abraham, cuando Dios empezó a tratar con Abraham, lo empezó a hacer en lo natural, pero Dios lo lleva a Abraham a otro nivel de vida, lo separa del pueblo con una señal clara. Pero cuando Dios empieza a tratar con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, empieza a llevarlo a un nivel de vida mayor. Y es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Por eso que en Deuteronomio le dice, el Señor te circuncidará el corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, Dios quiere que tu corazón sea el que sea circuncidado, no solamente el prepucio. Porque Dios quiere que la gente tenga un corazón, digamos, sumiso, honrado, dispuesto a seguir a Dios. Por eso dice, para que tú ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no? Entonces Dios te lleva a que tú puedas ir a un nivel de vida mayor con el Señor, no solamente algo en la carne, sino algo que va con tu corazón. Y en Romanos 2, 28 al 29 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino la cual, dice, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. En pocas palabras, el que hacía la circuncisión era un hombre que venía y hacía lo que era la circuncisión en lo carnal. Pero Dios se quiere llevar a que tú puedas ser separado, marcado. Acuérdense que la circuncisión es una marca, una señal sobre tu cuerpo, para que determina que tú vienes a ser parte de la familia de Dios. Pero Dios no te quiere dejar solamente allí. Él quiere que no solamente tú seas una señal física, sino Él quiere llevarte a una señal espiritual que depende de tu corazón. Por eso dice, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. O sea, es Dios quien hace que esto sea posible. Amén. Por lo tanto, mucha gente, especialmente aquellos que siguen la ley, tratan de mantener la ley como su norma privilegiada. Pero, amados hermanos, la ley tuvo un tiempo. Y cuando hablamos de la circuncisión, a veces aplicamos mucho la ley. Pero cuando Dios habla de la circulación que viene de parte de Dios, te lleva a un nivel mayor. Porque la circuncisión, de acuerdo al orden que hemos estado llevando, no fue antes que Abraham creyera, sino que fue después que Abraham creyó. Por eso en Romanos 4, Pablo, el apóstol Pablo, dirigiéndose a los romanos, le dice claramente, en el verso 9 al 12, dice, ahora bien, dice, ¿esta es la bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? O sea, esta bendición que viene de parte de Dios, ¿es solamente para los judíos circuncidados en la carne o por aquellos que no son judíos en la carne? O sea, nosotros, o acá hay algún judío. Creo que ninguno somos judíos, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a qué? Debido a su fe. Debido a su fe. Hermanos, el justo vive por fe. Y Abraham que vivió por fe, su justicia fue establecida no por la circuncisión, sino por su fe. Porque él creyó en Dios y se circuncidó porque creyó en Dios. No es, me circuncidó porque no, él se circuncidó porque creyó en Dios.
porque su fe fue la que mandó todo. Dice, la circuncisión era una señal de Abraham que ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de lo que fuera circuncidado. Amados hermanos, Abraham se circuncidó sin ningún problema. Y acá justamente es lo que le estoy diciendo, es que nuestro caminar con Dios cada día va creciendo y creciendo. Porque Abraham ya confiaba en el Señor y cuando Dios le dijo, circuncídate, porque una señal de plata, me circuncida y todo, no hay problema. Porque ya Abraham estaba confiando en Dios. Y Abraham estaba empezando, había entrado a un nivel de confianza con el Señor, a un nivel de fe de Dios, que ya estaba confiando en que Dios es el que iba a proveer y suplir en toda su vida y que si Dios le prometió una descendencia, lo iba a hacer. Por eso que Abraham se circuncidó sin ningún problema. Porque no vivía su vida en base a una circuncisión, porque esa circuncisión no era para Dios, era para el mundo, para que ellos puedan entender que ellos son el linaje de Dios. Porque el mundo no ve, como decía Pablo, la gente no ve lo espiritual. Ellos ven lo que ven sus ojos, no ven lo espiritual. Pero nosotros que somos espirituales podemos ver las cosas espirituales. Pero Abraham lo hizo por fe, porque sabía que simplemente Dios se lo estaba diciendo. Dice, por lo tanto, dice, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Amén. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidados. Por lo tanto, Dios no dice si tú estás circuncidado ya suficiente, no. Es si tu fe en Dios valida que esa circuncisión sea real o no. Y si tú no te has circuncidado, tu fe, tu confianza en Dios hace que tú seas acepto en el Señor. Amén. Fíjense que la manera como Dios expresa su amor para con Abraham es de una manera completa. No solamente lo hace frente a los demás, sino también frente a él mismo. Porque él anhela que nosotros primero confiemos en él. Y él va a hacer lo necesario para que la gente pueda vernos a nosotros. ¿Cómo la gente de este mundo puede ver que nosotros somos de Dios, hemos sido circuncidados por el Espíritu Santo, como dice la Escritura? Por nuestra forma de vida, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de reaccionar. Dios nos está llevando a un nuevo nivel de vida porque el justo por la fe vivirá. Yo no vivo por mis circunstancias. Yo no vivo por lo que me pase. Yo vivo por lo que Dios quiere que viva. Amén. Por lo tanto, Gálatas 3:14, va a ir terminando, dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Amados hermanos, dichosos nosotros que tenemos esta gran promesa en nuestras vidas. Mucha gente, aquel entonces Abraham y todos los demás antes de Cristo, anhelaban ellos tener al Espíritu, tener a Dios en sus vidas, pero no lo tuvieron. Pero dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, o sea, gracias a que Cristo Jesús vino por nosotros, a entregar su vida por nosotros en la cruz, nosotros pudimos alcanzar esas promesas y recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Por eso que Jeremías 9:25 es tajante y cuando dice así, esto dice el Señor, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Verso 26 dice, se acerca la hora, dice el Señor. Escuchen, se acerca la hora cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en el espíritu. Pero no en el espíritu. Amados hermanos, no te jactes de lo que haces en lo natural, porque Dios busca lo espiritual. No te jactes de cuán buen cristiano te crees. Asegúrate que tu circuncisión sea del espíritu, porque la circuncisión que Dios te da en el espíritu es para vida eterna. La de la carne perece. Por eso dice, se acerca la hora, dice el Señor. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles, pero al mismo tiempo son los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Y Él anhela que nosotros estemos circuncidados no solo en la carne, sino en el espíritu, que es lo más importante. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, dice, en Cristo Jesús, hermanos, fuimos también circuncidados con una circuncisión no hecha por manos,
al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción de Dios, que le resucitó de entre los muertos, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndolos perdonado de todos los delitos. Amados hermanos, cuando Cristo, por su amor y misericordia, nos rescató, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ahora hemos vuelto a vivir juntamente con él, habiendo sido perdonados de todos nuestros pecados. El amor de Dios manifestado en acción plena. Juan 3:16, porque de tal amor, de tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿no? Que él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es acción. Y nuestra vida de fe es una vida de amor, una vida de fe, una vida de acción. Y terminamos con esto. Gálatas 5, verso 1 al 6 dice, por lo tanto, dice, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo en la ley. Por lo tanto, presten atención, dice. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les sirve de nada. Amados hermanos, si ustedes se están jactando por las acciones y obras que hacen en la carne, entonces Cristo está por gusto. Tenemos que enfocarnos en el Creador, en Jesucristo, en aquel que realmente hizo posible que nosotros pudiéramos vivir ahora. Acuérdense que Abraham dice que no pudo ver a Cristo, pero se gozó en su venida. ¿Cuánto más nosotros podemos gozarnos en que Él ya hizo la obra perfecta para nosotros? Por eso dice, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Nuestro caminar en fe, nuestro caminar con Dios, tiene que ser tomados de la gracia de Dios, tomados de lo que Dios está, no de lo que yo pueda hacer. Amados hermanos, no significa que no haga nada, no. Vas a hacer muchas cosas, pero lo haces en fe, lo haces en amor, lo haces tomado de la gracia de Dios. No diciendo, bueno, yo merezco esto por lo que estoy haciendo, yo merezco lo otro porque he hecho tal cosa, tal esfuerzo, he hecho lo aquí, lo de allá. No, esas son acciones que puedes hacer por amor a Dios, no para ganarte a Dios. Repito, haces todas las cosas por amor a Dios, no para ganar algo de Dios, porque ya tenemos todo en Él. Hemos sido completos en Cristo Jesús. Sin embargo, dice, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo haber recibido por la fe la justicia que Dios ha prometido. Amén. Pues dice, una vez, llegamos a nuestro versículo, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado, de nada sirve que tú hagas obras o no hagas obras. Lo que importa es la fe que se expresa mediante el amor. Amén. Tu fe que se expresa mediante amor. Y es lo que Dios anhela, hermanos. Que nosotros vivamos nuestro caminar de fe en amor. Que expresemos nuestra fe en amor, sabiendo que nuestro Dios ha hecho tantas cosas a favor de nosotros, que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para vivir por amor al Señor. Amén. Entonces, este caminar que Dios nos ha dado, este tiempo que el Señor nos ha dado, quiere que nosotros, que nuestra fe actúe en amor, que nuestra fe se mueva por amor, que no se mueva porque tengo que hacer algo para cumplir, tengo que leer la palabra porque tengo que leer, porque si no leo, no, no, yo hago las cosas porque amo, voy a leer la palabra porque amo a Dios. Y Dios me quiere hablar, tengo que leer la Biblia porque Dios me quiere hablar a mí. ¿No? Es como cuando vas a recibir un premio, un regalo, me van a dar un regalo, estoy expectante, contento, alegre. Nadie va a recibir un regalo triste, ay, un regalo, No, uno va con un regalo, wow, es una bendición. Vamos contentos, alegres, felices, gozados en el Señor. Amén. Por lo tanto, hermanos, cuidemos esta fe que el Señor nos ha dado. Esta fe que obra por el amor, esta fe que nos lleva a vivir una vida distinta. Hemos sido circuncidados en el Espíritu para vivir y agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Amén, Padre, gracias te damos en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor.
Gracias porque nos llamaste para vivir en fe, para permanecer en la fe, para actuar en la fe. Y este vivir de fe nos lleva a expresar nuestro amor, Señor. Porque no podemos vivir en fe lejos del amor. Es como no podemos vivir en fe lejos de ti, Señor, porque tú eres amor. Gracias, Señor. Tu palabra dice que tú no tienes amor, tú eres amor, Señor. Y nuestra fe que vive en amor es nuestra fe que vive en Dios. Una fe plenamente convencida y centrada en Dios. Y vivimos agradecidos a ti por todo lo que tú haces y eres en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, por lo bueno que eres. A ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Gracias por tu gran amor y tu cuidado. Y te agradecemos, Señor, para que cada uno de tus hijos que escuchan este mensaje, que están viendo este mensaje, puedan recibir esa fe que viene por el amor, Señor. Y que podamos vivir en este tiempo seguros, confiados, sabiendo que tú que iniciaste la buena obra en nosotros, Padre, tú no vas a parar hasta terminarlo. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.